Nota el resumen de lo que ha sido esta jornada, la conmemoración del 1 de mayo y de la agenda en materia laboral. Precisamente de estos temas conversamos con la ministra del Trabajo, que nos acompaña aquí en el estudio, Janet Jara. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por la invitación. Hoy día un día tan especial. Sí, claro, muy importante y un buen momento también para hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de la agenda laboral que traía el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ha habido avances, lo veíamos en materia de las 40 horas, por ejemplo, los avances en la negociación de salario mínimo. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de esta agenda? ¿Usted cree que para los trabajadores ha habido un impacto significativo con la llegada del nuevo gobierno? Yo creo que ha sido una agenda que tiene bastantes desafíos todavía pendientes, pero que sin duda ha logrado consolidar algunas cosas, Sebastián. Y esto en un país que tiene una diversidad política en el Parlamento muy amplia, ha sido fruto de un esfuerzo de diálogo importante, porque para aprobar las leyes hay que construir mayorías. Así que desde el proceso de diálogo social tripartito, donde empleadores, trabajadores y gobierno nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en una ley tan importante como las 40 horas, hay sin duda avances. Pero no es lo único. El año pasado usted sabe que se aumentó el salario mínimo de forma importante. Creo que fue el aumento más de 20 años más alto que habíamos tenido. El mayor reajuste. Y qué bueno que fue así, porque la inflación también fue muy dura para los hogares. Bueno, y ahora viene el desafío de extender esa negociación y tratar de llegar a un acuerdo para poder alcanzar los 500.000 pesos, no al final del mandato, como se había comprometido, sino a julio del próximo año. ¿Cómo ve el camino para alcanzar ese acuerdo, ministro? Bueno, este acuerdo lo que hace es anticipar el cumplimiento del compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, anticipándolo cerca de 10 meses, ¿no? Y lo hacemos principalmente porque la inflación ha sido un tema permanente que ha hecho que el costo de la vida suba, y todas las familias que viven del salario mínimo, en nuestro país hay cerca de 900.000 trabajadores que reciben el salario mínimo, necesitan llegar con algo más de tranquilidad a fin de mes. ¿Pero es posible hacerlo en el contexto económico en el que estamos? La semana pasada tuvimos datos de desempleo, llegamos al 8,8%, viene un año en que en el mejor de los casos estaremos creciendo cero, o sea, nulo crecimiento este año. Viene un proceso también de adecuación de las empresas a condiciones de mayor costo, como las 40 horas, por ejemplo, que se comienza a implementar gradualmente, pero todo eso va sumando para las empresas más pequeñas. Eso empieza a ser una carga importante. ¿Están las condiciones, ministra? Bueno, las empresas pequeñas van a contar con el apoyo del gobierno, como lo han contado todo este año, a través de un subsidio que las ayuda para precisamente poder incrementar el salario mínimo. Una parte de eso. Una parte. De hecho, este año, desde el mayo del año pasado hasta este año, por cada trabajador, las pymes han estado recibiendo 32.000 pesos para precisamente tener un tiempo en el cual se puedan ir adaptando, ¿cierto? Y absorbiendo también estos costos laborales. La pregunta yo creo que es si las familias pueden seguir viviendo con un sueldo tan bajo, también es válida. En el mismo contexto en el que estamos conversando, y nosotros creemos que es necesario incrementar ese salario mínimo, porque no solamente están los 906.000 trabajadores que ganan este sueldo, Sebastián, sino que además hay muchos trabajadores que están súper pegados al salario mínimo. Entonces tenemos que distribuir un poco mejor la riqueza de este país hermoso para que todos se sientan incluidos. De acuerdo, pero eso tiene también un sustento desde el punto de vista del análisis económico, ¿no? Y no solo miramos la inflación, sino también la producción y cuánto empieza a generar esos trabajadores para poder sustentar un aumento que además va a estar por sobre la inflación, porque va a ser cercano al 20% real. Mire, este año nosotros tenemos comprometido, ¿cierto?, como país poder ir equilibrando las metas macroeconómicas, todo lo que tiene que ver con inversión, que ha sido bastante importante la que se ha producido en el país. El año pasado, de hecho, tuvimos un récord en materia de inversión privada, acelerar inversión pública, cuidar el empleo, cuidar el crecimiento, cuidar la inflación, pero venimos saliendo de un proceso que ha sido bien duro, digamos. Yo creo que el dato de un mes no se puede mirar sin el contexto en el cual hemos estado viviendo. Y venimos saliendo de una pandemia mundial, nacional, de una guerra internacional, de las propias cosas que también hemos tenido como aprendizaje en el país, y vamos recuperándonos. Pero hay sectores de la sociedad que requieren apoyo, por eso el gobierno va a apoyar a las pymes, así como también va a incrementar el salario mínimo, porque los trabajadores también tienen que tener tranquilidad. Los inversionistas, los empleadores, los empresarios y también las familias. Esa es la parte que no se nos tiene que olvidar. ¿Y es posible, como han pedido algunas pymes y organizaciones de pymes, que el Estado cubra el 100% de ese aumento? Esa conversación la está llevando adelante el Ministerio de Economía, pero sin duda es una buena medida pensar
en que el Estado entregue un subsidio, ¿no? No que se haga cargo de la planilla laboral de los trabajadores, sino estaríamos pidiendo un gasto en primer lugar que para enfrentarlo como Estado, sí, claro, sin reforma tributaria es bastante oneroso, pero por otro lado además, porque no es bueno estas prácticas donde los Estados se tienen que hacer cargo de las planillas laborales, ¿no? Hay experiencias de otros países que así lo indican, pero sí las vamos a apoyar y esperamos además que este acuerdo de subsidio se pueda complementar con otras cosas. Por ejemplo, un tema muy relevante en el que hemos estado trabajando como ministerio, ponerse al día en las cotizaciones previsionales. Sí. Muchas pymes vivieron la crisis de la pandemia y se atrasaron en sus cuentas. También viene dentro del acuerdo con el ministro de Economía un tema relativo a aquello. Sabemos que tienen la voluntad, pero también requieren tener más participación en el mercado, que les paguen más a tiempo los grandes empresarios, tener flujo de caja. Ministra, hablemos también de la reforma de pensiones. El presidente hoy día hacía un llamado también a este esfuerzo para alcanzar los acuerdos. Lo había planteado también en la ENADE, ha sido la línea que han ido desarrollando y usted también ha estado trabajando en la búsqueda de esos acuerdos. ¿Qué tan lejos está hoy día el gobierno de llegar a ese acuerdo transversal que se requiere para una reforma que está pendiente por lo menos desde hace unos 10 años? Sí, está pendiente hace mucho tiempo. Como usted sabe, tenemos el desafío de poder llegar a un buen acuerdo. La propuesta que nos hizo llegar Chile Vamos, la verdad es que es muy poco alentadora en el fondo de lo que se propone. ¿En qué sentido? Propone que el 6% adicional vaya a capitalización individual, sí, y eso posterga el aumento de las pensiones para 40 años más. Esta semana también conocimos la propuesta de lo que se denomina la marraqueta, ¿no? De depositarle 2 millones de pesos a cada hijo nacido vivo, también por parlamentarias del sector. Eso significa postergar el aumento de pensiones 65 años más, cuando esos niños, cuando esos bebés se jubilen, son medidas complementarias, ¿no? Claro, del entonces fondo. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo principal, ¿no? Y es si vamos a subirle las pensiones al 1.400.000 personas que hoy día está pasándola mal, y en particular a las mujeres. Y nosotros creemos que va a haber voluntad. A veces los debates se tensionan, sobre todo a días de una elección, pero sin duda hay un desafío mayor y quienes están en el sistema político tendremos que saber responder a lo que la ciudadanía necesita. ¿Y la mesa técnica que ustedes convocaron, sí, esa es la mesa o la instancia más bien que va a dar esa respuesta para generar los puntos en común? O sea, ¿esa es la instancia final para ese acercamiento? Nosotros seguimos trabajando en la mesa técnica, en la cual además del oficialismo está la democracia cristiana, y nos alegramos de su presencia. Han estado también algunos parlamentarios de otros sectores políticos. Sí. Lamentamos que Chile Vamos no se sumara. Por cierto, Republicanos tampoco lo ha hecho, no ha manifestado tampoco intención al respecto. ¿Pero está el Partido de la Gente, por ejemplo? Sí, está el Partido de la Gente, están los independientes social cristianos, hay otras representaciones políticas también ahí. Pero bueno, la mesa es un instrumento para llegar al acuerdo. Y si el instrumento se fortalece con la llegada de otros parlamentarios de la oposición, van a ser muy bienvenidos. Si no, tendremos que buscar otro instrumento. Todo esto está al servicio de poder encontrar la solución. No se agota en la mesa. No es un fin en sí mismo. El fin es poder reformar las pensiones para subirlas. Pero ustedes apuestan a que de todas maneras Chile Vamos se sume al acuerdo y no quedarse solamente con los votos necesarios para poder sacarla de la Cámara de Diputados. Es muy necesario que así sea. Tenemos claridad de que tenemos diferencias, pero hay que buscar el camino en el cual nos encontremos. Una reforma a las pensiones no es de un gobierno, es para un país, y además no dura un periodo presidencial, duran 40 años. Imagínense lo que nos ha costado reformar el sistema de pensiones. Sí, claro. Evidente que vamos a apostar a tener un gran apoyo, un gran pacto en esta materia. Bueno, ministra, en uno de los puntos específicos de la reforma que ya ha generado algunas críticas y que pareciera empieza a perder apoyo, tiene que ver con las cuentas nacionales. Desde la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente han planteado su reparo, incluso desde el PPD, el diputado Ulloa también lo planteaba, que es uno de los puntos cuestionados. ¿Cómo queda la reforma sin las cuentas nacionales? ¿Es viable la reforma como la han planteado? Porque esto es un todo, ¿no? No hay que mirar por partes. Sí, yo diría que tanto el diputado Ulloa como el diputado Undurraga han puesto puntos muy atendibles en el debate, así como también desde el Partido de la Gente, que para nosotros son atendibles porque queremos que esta reforma le dé tranquilidad a todas las personas. Estamos buscando otras alternativas, sin duda las cuentas nacionales nos parecen, como existen en otros países, que son un buen sistema de seguridad social, pero para que la reforma avance va a requerir también el voto de los parlamentarios, es un dato de realidad concreto. Y vamos a buscar alternativas, Sebastián, pero que produzcan el mismo efecto, subir sustantivamente el monto de las pensiones. Si las encontramos, que hemos estado trabajando en eso, seguramente vamos a poder avanzar por un camino distinto en las cuentas nacionales. Si esto no es así, vamos
a continuar explicando las bondades de este sistema de cuentas nacionales, porque la verdad es que más que algunas opiniones, no hemos tenido un debate más técnico en la cual se ponga sobre la mesa cuál sería la razón por la cual las cuentas nacionales no serían adecuadas. No mucho, yo creo que han habido preocupaciones que son legítimas, pero que es posible que podamos abordar y despejar. ¿Pero siente usted que esta puede ser una llave para destrabar la conversación? Tenemos que irlo viendo, este tema no ha sido fácil en los últimos años y nosotros tenemos la intención de que esto se destrabe, pero no para seguir haciendo más de lo mismo, sino que para cambiar el sistema de pensiones. Sí. Y eso requiere seguridad social, por eso el presidente Boric hoy día fue muy claro, ¿no? Sí. Nuestro sistema de pensiones requiere solidaridad para que sea mixto, equilibrado, no extremo, solamente FP. Ministra, lo último, el 7 de mayo vienen elecciones de consejeros constitucionales, con el análisis en mano vendrán resultados que dejarán a algún sector seguramente con alguna posición fortalecida. ¿Cómo cree usted que va a impactar esos resultados en la discusión y sobre todo en la agenda que está empujando el gobierno en el Congreso? Bueno, yo creo que es muy importante este acto democrático, ¿cierto?, de nuestro país, que busca un nuevo camino para escribir nuevamente su contrato social, que sin duda tenemos que avanzar en derechos sociales, económicos para la población. Es una demanda que está instalada hace mucho tiempo y espero que quienes estamos en política podamos también después tener la disposición para seguir dialogando, ¿no?, para seguir construyendo puentes y no dinamitándolos. La verdad es que... ¿No siente que puede atrincherar de repente algunas posiciones? A veces hay personas que tienen más facilidad para atrincherarse, pero confío en particular, Sebastián, que en materia de pensiones, dado la importancia que tiene para el país, eso no ocurra. Por el contrario, seamos capaces todas y todos de responderle a la ciudadanía que nos está mirando y está esperando una solución. Ministra Jara, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias a usted y feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Gracias.